Hola amigos de Academia Numismática, pues muchas gracias por esta espera entrecomillada, porque hicimos un breve paréntesis en un módulo. Ustedes saben que este proyecto nació de Academia Numismática y lo hemos hecho semana tras semana y hemos acostumbrado o mal acostumbrado al foro que amablemente nos recibe a vernos en un horario en vivo, incluso cuando se estrena cada módulo los viernes a las 9 de la noche, hora de México. Sin embargo, en un viernes pasado hicimos una pausa involuntaria, pero que afortunadamente no tiene nada que ver con cuestiones de salud, ¿no? Que están ahorita tan candentes, sino que fue una disparidad de tiempos y me declaro culpable porque Ricardo siempre ha estado al pie del cañón y fue mi culpa, fueron problemas técnicos, he estado haciendo algunos viajes, pero en fin, ya estamos aquí y pues ya les anticipé quién está a cargo de este módulo número 40, es Ricardo de León Tallabas. Bienvenido Ricardo y perdón. Muchísimas gracias. Y de ninguna manera, mi querido amigo, fue un pequeño desencuentro de tiempos, independientemente de que tú pudieras y yo no pudiera y viceversa, no se dio y punto. Pero ahora tenemos oportunidad de hacerlo y no les volvemos a fallar a la gente mientras esté en nuestras manos hacerlo. Causas de fuerza mayor siempre se dan. Lo más importante de todo es que has aclarado que no se trató por ninguna cuestión de salud, como se nos, muy amablemente se nos hizo llegar los mensajes particulares preguntando si fue alguna cuestión de salud, porque cualquier otra cosa pues es comprensible, me explico. Entonces, gracias a Dios y como bien mencionas, pues esto fue una cuestión técnica. Y cuestión técnica no necesariamente es cuestión electrónica, sino también puede ser en cuestión de coincidir en tiempos, ¿verdad? Exactamente, ya para quienes se vayan incorporando a este tipo de módulos, les voy a dar una refrescada en el buen sentido de que Ricardo vive en Houston, Texas. Entonces yo estoy aquí en Zacatecas, México, y nos conectamos, pero antes, pues obviamente coordinamos tiempos. Ricardo trabaja, su servidor también. Tenemos aparte de las funciones laborales, pues obviamente compromisos sociales o familiares, etcétera, y a veces se nos complica mucho, ¿no? Entonces, para no darles más largas, nada más concluir lo que acaba de decir Ricardo. Afortunadamente no hay ninguna cuestión de salud, sino simplemente fueron cuestiones triviales que ya hemos solventado y por ello estamos aquí en este módulo número 40, increíblemente, y que amablemente nos va a regalar Ricardo con un título sugerente, un relámpago distante. Y vamos a seguir con esto de los billetes, Ricardo. Seguro que sí, pues empezamos a darle si no tienes mayor inconveniente y de esta manera, vamos a ver qué mentiras decimos ahora. Ahí estamos. Muy bien. Pues el día de hoy, como bien mencionas, mi querido amigo, módulo 40. Hazme tú el favor. Déjame quitar mi imagen para que quede ahí el asunto. Bien. Vamos a hablar precisamente de un relámpago distante, módulo número 40. Y en este relámpago distante vamos a hablar ahora sí de los bilimbiques. Este es uno de los módulos más populares por la gente, precisamente porque esta emisión revolucionaria o serie de series de emisiones revolucionarias son las que más llaman la atención por ser tan prolíficas, en algunos casos muy al alcance del bolsillo y en otros tan enigmáticas como difíciles de conseguir. Vamos a hablar de las series más profusas y que la gente puede ver con mayor oportunidad. Muy bien. Nos habíamos quedado en el último módulo, en el centenario. Hablamos de los billetes del Banco de Minero de Chihuahua que se hicieron tricolores. Hablamos de que finalmente México y España se veían como amigos, aun cuando se habían hecho ya los tratados de 1836, donde se reconocía que eran naciones iguales, hermanas, y que se iban a perdonar todos los agravios pasados, etc. Muy bien. Habíamos hablado en ese centenario precisamente de una figura que era importante en su época, pero que ahora se va a tornar todavía más importante, Henry Lane Wilson,
que era el embajador norteamericano. Henry Lane Wilson participó en las fiestas del centenario. Díaz le llamaba con mucha regularidad a Palacio Nacional para comentarle de los planes que se tenían que hacer, solicitando el consejo del embajador, como se le llamaba entonces, aun cuando él en su cabeza suponía que le estaban pidiendo permiso. En realidad simplemente estaba tratando de informarle Díaz lo que estaba por pasar en México para ver de qué manera México y Estados Unidos podían beneficiarse de algún proyecto que pudieran hacer ambos. Como todos sabemos, 1910 no solamente fue el año del centenario, sino también el año de nuestra Revolución Mexicana. Vamos a ver cómo es que esto funcionó y cómo esto es que se llevó a cabo de una manera bastante somera. Cuando hablamos del centenario veíamos que los focos eran una cuestión muy lujosa y aquí vemos cómo estaba cuajada la Ciudad de México de iluminación nocturna. Porfirio Díaz se puso a la par con el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, y de esta manera acabamos el módulo anterior. Muy bien. Porfirio Díaz vio que se hizo una rebelión en el norte y de esta manera el viejo dictador, de una forma extraordinariamente sorpresiva y hasta arrebatada, firma su renuncia. Esta renuncia no fue llevada al Congreso por su mano, sino que la mandó con su secretario particular y en mitad de la noche. La gente, cuando se dio cuenta que había renunciado, se dio cita en la Cámara de Diputados, que es donde estamos viendo ahora, y el día 31 de mayo de 1911 el señor parte del puerto de Veracruz. Él sale de la Ciudad de México el 28 de mayo y 3 días después sale del puerto de Veracruz, dejando 68 millones de pesos en la tesorería, lo cual es cierto, pero nos deja una deuda de 451 millones de pesos, la cual es obviamente impagable en esa época. Y ahorita ni hablar de lo que es nuestra deuda externa porque nos ponemos a llorar todos los mexicanos. Bien, el día de su partida en Veracruz, que fue el 31 de mayo de 1911, en Chihuahua, el Banco Minero emite este billete de 5 pesos. Y aun cuando obviamente nada tiene que ver un hecho con el otro, pues es una manera de tener una efeméride real de un hecho real, aunque fuera del otro lado del país, no deja de ser México. Aquí vemos un acercamiento precisamente de esa fecha. El resello dice mayo 31 de 1911. Aquí vemos la partida de Porfirio Díaz y un grabado de Posadas, donde se ve llorando a los ricos la salida del dictador. Muchos de los capitales se fueron con él, de la gente adinerada, pero sobre todo de la gente capaz para manejar México. Y los pobres obviamente lo vieron aventándole piedras porque no tenían más que aventarles, porque estaban en la más paupérrima de las pobrezas. Muy bien, independientemente de cuál sea la visión de cada uno o de la impresión subjetiva de cada uno, el hecho es que Porfirio Díaz deja la Ciudad de México y con eso el país en Veracruz, y se hace cargo Madero de esta presidencia. El año de 1911, el señor, el día 6 de diciembre, es declarado electo presidente y toma posesión. Antes hubo un interinato por Mariano León de la Barra, Francisco León de la Barra, y este señor pues detenta el poder por unos meses mientras se llevan a cabo elecciones. 2 cosas fueron las más importantes que sucedieron en la brevísima presidencia de Madero. Las 2 de consecuencias tremendamente favorables para la posteridad que lo vio nacer. El primero de ellos fue la Casa del Obrero Mundial. Carlos, ¿sabes lo que es la Casa del Obrero Mundial? Casa del Obrero Mundial. Sí, creo que lo habíamos comentado que eran pues el presidente de los sindicatos, ¿no? Exactamente, fue el primer sindicato que existió en México. Muy bien. Esto fue muy importante porque durante la época de Porfirio Díaz no se permitían ni siquiera las huelgas. De ahí vemos los incidentes de Río Blanco y de Cananea en 1906 y 1907, en los cuales pues desafortunadamente hubieron muertes y ahora se consideran mártires precisamente del sindicalismo y de los derechos laborales. Bien, entonces aquí tenemos el primer sindicato ya oficial y sufragado por el gobierno,
Y el segundo de ellos sucede en el otro lado del planeta, para México, es decir, en la península de Yucatán. En la península de Yucatán es un área bastante desértica, no hay bosques grandes en algunas áreas, porque tiene una situación muy interesante. ¿Cuál es esta situación? Tú has visto que haya lagunas o ese tipo de cosas, Carlos, por allá, fuera de los cenotes que están en pozos. Pues la Laguna de las Coloradas solamente me viene en mente. Exactamente, son muy pocos los ríos y lagunas o depósitos de agua importantes, porque la piedra que abunda ahí es piedra caliza que es muy porosa y todo el agua se filtra casi de inmediato. Por eso es que los mayas hicieron tremendas obras de ingeniería que no se ven en alcantarillado, que tampoco se ha apreciado en su dimensión real. Bien, en Yucatán, ¿cuál era la fuente más importante de dinero, Carlos? El Enequén, ¿no? Perfecto. Las haciendas enequeneras y las fichas que tenemos en México proceden la mayor parte de ellas del sureste mexicano, precisamente por las haciendas enequeneras. Tenía un pequeño problema estas haciendas enequeneras, mi querido amigo. Porfirio Díaz, a quien mucha gente alaba el día de hoy como el dueño del progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo yo que pues en una dictadura es imposible que no haya progreso. Y les hago el comentario de que Carlos Salinas de Gortari fue presidente en el 94. El señor tendría todavía 3 años más de mandato si el señor fuera dictador y hubiera tenido un periodo como el de Porfirio Díaz. Y al señor, a Carlos Salinas de Gortari, se le achacaran como bellezas de su dictadura, en la telefonía celular, la electrónica, las computadoras, las televisiones planas, etcétera, cuando en realidad pues el señor por ser dictador no le quedaba otra cosa más que seguir adelante con el país. Porfirio Díaz hizo exactamente lo mismo. Bien, Porfirio Díaz, para halagar a los extranjeros, le dio la exclusividad de la explotación del enequel, bueno, de la explotación del enequel a sus amigos, obviamente, pero de la compra y de comercialización de estos solamente a una cadena comercial internacional norteamericana, que fue precisamente la International Harvester Company, y esta compañía fijaba los precios que le daba la gana para comprar este enequén. Madero en 1912 ordena que se haga la Comisión Reguladora del Mercado del Enequén, que iba a ser un organismo oficial que iba a dictaminar precios y que iba a servir de intermediaria entre los productores y los consumidores, además de los introductores de este producto. Esta comisión reguladora nos va a dar mucho que hablar en los próximos 2 o 3 módulos. Aquí vemos una de las haciendas enequeneras. Mira tú el edificio, porque este edificio es el mismo que te voy a presentar a cómo luce ahora. Ahí se ven los colgaderos del enequén para que se hagan los secaderos y de ahí poder extraer la fibra. Este es el mismo edificio que tú estás viendo, como luce ahora. Es una hacienda, obviamente, que se utiliza como museo y como paseo para los turistas, pero ya no tiene ningún tipo de uso. Bien, Madero tenía entre las manos una bomba. Él era chaparrito, tenía un montón de defectos personales, entre ellos creer en la democracia, y cometió muchos errores. Aquí vemos una caricatura de la época donde prácticamente le describe lo que le pasó a él. Este señor había salido victorioso, pero desafortunadamente los Estados Unidos, que lo vieron con gran expectativa, no contaron con que su embajador lo veía como un enemigo. Le dijeron que no se entrometiera. Madero tuvo solamente 1 año de presidencia, que fue el de 1912, y sucedió porque el embajador no estaba en México. El señor lo llamaron de regreso porque hubo muchas quejas por parte de mucha gente que se quejaron de que Henry Lane Wilson se estaba entrometiendo en los negocios mexicanos. El problema es que lo mandaron de regreso a que terminara su ejercicio en la Ciudad de México, y él se dedicó a conspirar y a juntar a los conspiradores en contra del gobierno de Madero. Entre el febrero 20 y febrero 21, después de que había sido ya hecho prisionero Francisco I. Madero,
hubo un embajador que fue Manuel Márquez Sterling, y este señor durmió con él en la misma celda de Madero, precisamente para evitar que lo mataran. Márquez Sterling se puso de acuerdo con la embajada japonesa para tomar las medidas necesarias para alojar en esa legación extranjera a la familia Madero en caso de suceder algo tremendamente malo, como ya se preveía, y porque había mucho fermento, hubieran dicho las gentes en la época de la colonia, de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Manuel Márquez Sterling no pudo pasar la noche del 22 porque él tenía que estar en otro lado físicamente, precisamente para ayudar a que saliera Madero en el en el Paquebot, Cuba. Y ya contaba incluso con la anuencia verbal del embajador, es decir, de Henry Lane Wilson, de que iba a salir Madero para Veracruz. Todo estaba en teoría arreglado de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, esa noche del 22 de febrero de 1913 se mandó llamar a los arquitectos de la traición y de la usurpación, Félix Díaz y Victoriano Huerta. Esa noche celebraron en la Embajada de la Ciudad de México el nacimiento, paradójicamente, del padre de la libertad en Estados Unidos, George Washington. Y mientras estaban brindando, se recibe una llamada telefónica diciendo de que estaban en peligro las vidas de Madero y de Pino Suárez, y todo el mundo lo dejó simplemente al arbitrio de la suerte. La última entrada que hace en su librito de notas José María Pino Suárez, él decía, no puedo yo dar cabida en mi cerebro que sean tan tontos de matarnos, porque si nos llegan a matar, el futuro simplemente va a magnificar nuestra personalidad política si lo hicieran. Esto pues no sirvió de mucho. Los iban a trasladar de Palacio Nacional a la cárcel de Lecumberri y les aplicaron la ley fuga. Para quienes no sepan qué es eso, es que cuando se quieren deshacer de un reo o prisionero non grato, dicen que trató de fugarse y lo matan ellos mismos para evitarse juicios y la posibilidad de que saliera con vida la persona non grata. Y los dos fueron asesinados y aparecen muertos el 23 de febrero de 1913. Muy bien. Victoriano Huerta, cuando asume la presidencia interina en el 19 de febrero de 1913, organiza un gabinete, y es el gabinete, uno de los gabinetes más brillantes que se hayan ensamblado en nuestro México. Desafortunadamente, todos ellos tienen la mancha de haber ayudado a un dictador, a un usurpador, Victoriano Huerta. Henry Lane Wilson se dio la tarea de conspirar y de saber de la muerte de Madero con tiempo y antelación. Pero ¿cómo es que lo logró? Bueno, él lo logró porque acababa una presidencia e iniciaba otra. En esa área gris entre dos presidencias es cuando él estaba suelto y sin ningún tipo de consecuencia. Bien, Victoriano Huerta el 18 de febrero manda un telegrama a todo el país diciéndole, señores, soy presidente. Y a todos les importó un comino, a excepción de un gobernador. ¿Qué gobernador fue, Carlos? Otra vez, a ver. Un solo gobernador se opuso a la usurpación de Victoriano. Okay. Carranza. Carranza, el gobernador de Coahuila. Este señor manda un telegrama desde el Palacio de Gobierno del estado de Coahuila, ubicado en Saltillo, y dice, deseo yo creer que fue por un error y no por una traición que usted está ocupando ilegalmente la silla presidencial. En el momento en que lo recibe Huerta, dice, señor, yo ya fui rectificado por la 26ª legislatura federal, así que lo que usted opine o deje de opinar, a mí no me interesa. Y entonces Carranza dice, bueno, pues la 26 legislatura de Coahuila no te reconoce como presidente, y la base jurídica es que el Senado de la República no puede otorgar presidencias a quien mejor le parezca, porque no tienen ese poder legal para hacerlo. Pueden nombrar entre todos un presidente provisional para que se hagan elecciones
inmediatas, pero no pueden poner a un presidente constitucional en la silla presidencial de México. Esto de acuerdo a nuestras leyes. Se había hecho el pacto de la embajada precisamente porque estos dos sujetos no se podían ver ni en pintura. Henry Lane Wilson los mandó llamar y el 18 de febrero precisamente de 1913 se firma el pacto de la embajada donde se acuerda que Victoriano Huerta iba a ser presidente provisional mientras se pacificara el país en caso de haber alguna revuelta tratando de poner de regreso a Madero como presidente legítimo, que como vimos, pues esto no sucedió. Y que Victoriano Huerta iba a convocar a elecciones para que quedara como presidente el sobrino del dictador Porfirio Díaz, de nombre Félix Díaz. Pero como no se pacificó el país, Victoriano Huerta le dio las gracias a Carranza, obviamente, y dijo, pues no se pueden hacer elecciones porque el país pues no está pacificado. Y Félix Díaz sonrió y dijo, en 2 minutos lo vas a hacer porque pues es nada más un solo estado, es un solo gobernador, y Saltillo es del tamaño de una lenteja, ¿verdad? Comparado con la Ciudad de México. Entonces vamos, los sometemos y se acabó. Así que disfruta tu presidencia otras 2 semanas más. Y eso fue exactamente lo que hizo Victoriano Huerta. Se echó encima de Saltillo y mientras todo esto sucedía, en el despacho del señor gobernador Carranza, que lucía como está en esta imagen, ya no está así, porque un librero está en un museo, el otro librero está en otro museo, y la silla y la mesa o escritorio están en otro museo. Recibe la idea de que pues Victoriano Huerta viene detrás de él, y él sale de Saltillo precisamente para no exponer a la población civil y se va a su hacienda de Guadalupe. En esta hacienda, que ahora la vemos con muchos vergeles y grande y muy bien arregladita y muy pintadita y hasta con un obelisco, pues en su época era una hacienda norestense de no mucha envergadura y ahí junto a las gentes que estaban apoyándolo y se hace, como su hacienda se llamó de Guadalupe, le llamó a su plan el Plan de Guadalupe. Y él dijo, señores, yo me voy a hacer cargo como jefe constitucional de este movimiento mientras se repone la concordancia presidencial constitucionalista. A su movimiento por eso se le llamó constitucionalista, no porque buscaran una constitución nueva, que eventualmente así sucedió por cuestión fortuita, sino que buscaba simplemente restablecer el orden constitucional de una presidencia con otra. Aquí está la última página de este plan de Guadalupe y ahí vemos que hay muchas letras X. Y estas letras X es porque la gente no sabía firmar, no sabía leer, no sabía escribir, pero querían participar de este plan. Cuando él termina de elaborar y redactar su plan de Guadalupe, se trata de regresar a Saltillo. Cuando regresa a Saltillo se da cuenta de que ya ha sido tomada la ciudad por los federales y él corre de inmediato a la primera frontera que encuentra, que fue en Piedras Negras. Estando en Piedras Negras se da cuenta que no lo van a perseguir hasta allá. Se quedaron los federales en Saltillo suponiendo que se había acabado ya el movimiento. Una vez muerto el perro se acabó la rabia, pero el perro seguía vivo y estaba simplemente en la frontera. Si algo sucedía, él podía cruzar el río Bravo y declararse como un prisionero político, como un exiliado político y solicitar asilo de alguna manera. Pero pues no sucedió y el 26 de abril de 1913 se hace un autopréstamo de 5 millones de pesos y es aquí donde empiezan los bilimbiques. Carlos, ¿se emiten los primeros bilimbiques en Piedras Negras? En Saltillo, ¿no? No, el señor no las hace ni en Saltillo ni en Piedras Negras. En Piedras Negras porque no tenía la tecnología y en Saltillo porque estaba ocupada por los federales. ¿A dónde crees que se fue? A imprimirlos, pues al extranjero, ¿o qué? No, a Monclova, mira de veras, perdón, son los billetes blancos, ya me acordé. Muy bien, el señor se va a Monclova y aun cuando se había hecho este autopréstamo de crédito, en un crédito interno, en una deuda interna, por 5 millones de pesos, no elabora los billetes sino hasta un mes, 2 días después, el día 28 de mayo. Cuando estaban en las imprentas, alguien le dice, oye, ¿con qué vamos a pagar esto? Dice, no te preocupes, ya veremos después, por lo pronto que le den vuelta a las máquinas. Carlos, tú cuando eras niño, quién sabe ahora yo creo que nadie lo recuerda, pero cuando tú eras niño y cuando yo era niño,
había un tipo de papel que se llamaba papel revolución. ¿Tú te acuerdas de que alguna vez ibas tú a la papelería a comprar papel revolución o no te tocó a ti? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Sabes por qué se llamó papel? ¿Sabes qué clase de papel revolución? ¿De qué clase de papel es el papel revolución? Pues es el reciclado, ¿no? En aquella época no había papel reciclado, pero tienes razón, no es de una calidad muy grande. Es el papel periódico. ¿Sabes por qué se llama papel revolución, Carlos? Híjole, no, pues no me había puesto a pensar. Yo creo porque esa época fue que se improvisó. Por ahí va la cosa. No se improvisó el papel, se improvisó el uso de ese papel. En esa clase de papel se imprimieron los bilimbiques. Por eso es que se le llamó papel revolución. Entonces, cuando se estaban haciendo estos billetes, se utilizó papel periódico. Y de inmediato salieron adelante estos billetes. Bien, ¿quién los firmó? Uno de ellos fue Francisco Escudero. Ahí lo tienes. Nunca salen las caras de quienes fueron. Esta es una fotografía donde aparece justamente Francisco Escudero, de quien vamos a hablar en un minuto. Atrás de Carranza está Felipe Ángeles y el de la derecha no lo ubico de repente, pero no firmó billete, así que es irrelevante en este momento. Bien, todos los billetes sin excepción, tienen la misma redacción, tienen el mismo formato, lo único que le cambia es la denominación y el numeral de esa denominación. Pero todos dicen Gobierno Constitucionalista de México, que la tesorería recibirá y pagará de acuerdo con el decreto del 26 de abril de 1913, pero fueron fabricados o impresos el 28 de mayo de ese mismo año. Todos dicen lo mismo, todos. Todos. Aquí los vemos. Se les llamaron las ranitas inmediatamente que los vieron los monclovenses porque estaban de color verde. Aquí vemos un tipo clásico de lo que es el billete de este señor. De la izquierda ves a Francisco Escudero, que desde mayo a septiembre fue ministro de Relaciones Exteriores, y a la derecha como tesorero aparece Serapio Aguirre. Aquí vemos los billetes de 10 pesos, los de 5, los de 20, todos tienen el mismo formato y el mismo color por el frente, todos, sin excepción. Sin embargo, en los billetes de 20 pesos, vas a ver que tiene una situación en particular. ¿Qué situación ves, Carlos? Que está invertida la palabra, en lugar de decir 20, dice viente. Exactamente, todos los billetes, sin excepción, dicen viente en lugar de 20. ¿Por qué dice viente? Es mi opinión que se hizo como medida de seguridad porque quizás de los que se hicieron más o de los que más empezaron a preocuparse por tener algún sistema o dispositivo de seguridad fueron de la denominación de 20 pesos. O quizás porque a lo mejor hubo alguna falsificación en un principio de algo. Pero si tú los llegas a ver con el número corregido, no te deshagas de ellos porque son muy raros. Yo no he visto uno. Ya tendré oportunidad de hacerme de alguno. Bien. Por el reverso, estos billetes eran también de color verde. Aquí vemos de 20 y de 50 pesos. Bien. ¿Qué crees que hicieron los del Departamento de Contabilidad, Carlos, cuando vieron circulante a la par los billetes de banco y los billetes de la Revolución? A estos les llamaron los billetes del gobierno, nosotros los conocemos como billetes del gobierno constitucionalista de México o de gobierno constitucionalista, pero en su época se le conoció como la emisión Monclova. ¿Qué crees? Si tú eres contador, ¿qué harías tú con esto? Pues no los recibes, ¿no? Los tachas de falsos o no sé. Bueno, tienes que tomar en consideración que todos los militares que están alrededor tuyo tienen armas muy disponibles a obligarte a aceptarlos. Los tienes que aceptar. ¿Qué haces? Pues, ¿Cómo los manejas internamente? ay, híjole. Está difícil, ¿verdad? Pues sí. Te voy a explicar lo que hicieron. Lo que ellos hicieron fue hacer una cuenta aparte. En una cuenta iban a poner los billetes de banco, como se les llamaron a estos de arriba, porque todos los billetes hasta este momento decían el banco de iba a pagar al portador. Si tú te fijas el billete de abajo, que son los primeros bilimbiques, no dice el banco de, dice que un gobierno que no existe los va a pagar
en una secretaría que tampoco existe. ¿Me explico? Entonces, Sí. por eso se les llamaron bilimbiques, porque solamente valían por el plomo de las balas que los hacían valer, y San se acabó. Aquí vemos, esto es obviamente posterior, pero aquí vemos cómo aparece, esto es de Monterrey, cómo aparece en los balances de la época que había billetes de diferentes emisiones y que había montos en cada una de estas emisiones y también billetes de banco. En una ocasión me tocó ver en 1915 que solamente había 8 centavos en metálico y el resto del dinero eran o bilimbiques, en su mayoría, billetes de banco. No había metálico en ninguna parte. Pero en fin, de eso vamos a hablar en otro de los módulos posteriores. Muy bien. Carranza no era un hombre tonto. Él sabía que si él ponía billetes que no tenían fondos y eran parte de un crédito de deuda interna, Carranza estaba haciendo a cada uno de los portadores de estos billetes sus accionistas. Si todo el mundo era accionista de esta empresa, estos accionistas iban a asegurarse que esta gente iba a tener de alguna manera la necesidad de ver triunfar a este movimiento a fin de poder cobrar su dinero. De otra manera, se perdería el gobierno de mentiritas que estaba representando el gobernador de Coahuila, que ya había sido depuesto. Muy bien. Habíamos hablado precisamente de estos billetes de 20 pesos y hemos hablado que estos billetes de 20 pesos por el reverso tenían el color verde, pero los de 50 y de 100 tenían el color rojo. De esta manera, los billetes de menor denominación eran muy fáciles de ser confundidos si no se prestaba atención, pero en los billetes de 50 y de 100 pesos era más difícil que la gente llegara a confundirlos. Yo creo que tenían mucha tinta verde y negra porque nada más se les ocurrió hacer los de 50 y de 100, que no fueron tantos los que tenían este color distinto. Bien, esta serie circuló por todas partes del país. ¿Qué te gusta? De San Luis Potosí para arriba. Aquí vemos, de todos los resellos que tienen, este es el que más me gusta. Es un resello muy difícil de encontrar. Todos los resellos de la Baja California son muy difíciles de conseguir, pero donde más se consiguen son precisamente en esta serie. ¿Qué encuentras de particular en este resello, Carlos? Pues ahí la abreviatura es la primera vez que veo ahí, La Paz, B, y California abreviado con CFA. Bueno, eso es una situación interesante, pero no realmente. Fíjate tú que te estoy yo marcando cómo inicia y termina la leyenda superior y que encaja perfectamente con la leyenda inferior. Es decir, las leyendas están muy bien centradas, pero hay un pequeño problema. Mire, el águila está chueca. Oh, cierto. Sí, no tiene que ver, está inclinada, ¿no? Eso te dice lo rudimentario que tenían en Baja California para hacer hasta sus propios sellos oficiales. Antes de que salga y casa con alguna de sus variantes, esta es la manera regular donde aparecen todos los resellos. Muy bien. Y habla del ejército constitucionalista en la comandancia militar de La Paz, Baja California. Muy bien. Este resello, para los que no conozcan de geografía mexicana, se aplicó justamente ahí, pero un poquito más al norte. Bien, también aparece este otro resello de La Paz, Baja California. En ese entonces no había Baja California Norte ni Baja California Sur. Era una sola entidad, era un territorio. Ahí está. Los dos aparecen del mismo lugar. ¿Por qué hay dobles? Bueno, hay un montón de teorías. A mí la que más me seduce es que uno de ellos, como bien se dice, fue hecho por parte de la comandancia militar y el otro me da la impresión de que fue hecho por una cuestión civil, es decir, por el gobierno local. Aquí no hubieron dos gobiernos que tuvieran que utilizar la misma emisión con dos facciones diferentes. Solamente estuvieron los carrancistas en la Baja California. Pero estos resellos se aplicaron en los billetes por una sola razón. ¿Cuál crees que fue la razón de aplicarse estos resellos, Carlos? Pues marcar territorio. Pero pues eso te está costando, compadre. Te está costando tinta, utilizar un resello. ¿A ti en qué te sirve? ¿Hacerte propaganda de quién está a cargo? ¿Tú crees que ese sea el método para resellar estos billetes?
Mm, no sé, a lo mejor no me di a entender. En marcar territorio me refiero a que se puede entender como que ha sido conquistado o reconocido esa parte por el movimiento en turno. Sí te entiendo, pero en este caso no hubo ninguna conquista, pues eran los mismos carrancistas. Ujú. O sea, que desconocían al gobierno federal, me refiero. Pues los billetes mismos los desconocían en el gobierno federal. ¿Cuál crees que sea la razón más lógica de tener tantos resellos en los billetes? Revolucionarios. Porque si tú te fijas, no existe un solo billete bancario con resello. ¿Por qué los billetes revolucionarios sí? Pues de convalidación o qué. Pero ¿por qué convalidación? ¿A qué te refieres con eso? Si estos están circulando por un decreto que se hizo el 26 de abril y se imprimieron por ese decreto y van a circular donde estuvieron los carrancistas. Mm, ¿No se te ocurre? no. Lo dijiste bien, para validación, pero validación porque pudieran creer los falsos. Habían muchos rumores de que esos billetes que se habían llevado a esas determinadas poblaciones eran falsos. Por eso es que se tenían que revalidar o resellar para declararlos genuinos. En algunas otras instancias eran porque eran de los contrarios, pero tenían que circular porque no había más. ¿Me explico? Muy Ok. bien. Aquí vemos uno de la Brigada Caballero. En este caso se hicieron porque esos billetes ya habían sido declarados caducos por Carranza mismo, pero no era lo único que había en Tampico y es lo que se empezó a circular. Se les reselló para que salieran. Aquí vemos otro de la administración de la aduana de Nogales, en Sonora. Mire el resello, es de 1915. Carranza mismo les dio fecha de caducidad de estos billetes del 13 en un año. Es decir, para el 28 de mayo del 14, en teoría ya no iban a valer estos bilimbiques y ya se suponía que iba a triunfar la revolución o se iban a reemplazar por otra serie. Y aquí lo siguen utilizando en Nogales hasta febrero de 1915. Entonces aquí lo están siguiendo, extendiendo su vida de circulación legal porque no había más. Aquí vemos uno que no se alcanza a ver, pero es la aduana marítima de Guaymas. Este aparece un poquito más a la izquierda donde está el puerto. Muy bien. ¿Cómo se ve esto en los billetes? Bueno, si tú ves los resellos, usualmente son por el reverso. Es muy difícil encontrarlos por el frente, aunque en el caso de algunos resellos, usualmente aparecen por el frente y no por el reverso. Aquí vemos el de La Paz, Baja California, al frente y al reverso. Es más difícil encontrarlo al frente. Y así es como se ven. Era un sello de goma. Usualmente, a veces se llevaban alguna imprenta local para aplicárseles estos resellos. Todos los resellos aplicados en los billetes siempre salen en pésimas condiciones porque los hicieron circular más allá del llamado del deber. Y así es como se ven. Los resellos hacen valer mucho más las emisiones de esta impresión o serie que fue emitida en Monclova, porque la serie en sí es muy común. Tú los encuentras sin mucha dificultad y con muy poco precio. Te los puedes llevar precisamente en los mercaditos de domingo, pero con resello es el detalle. Si ves que tiene un resello, llévatelo porque muy posiblemente puedas tener una rareza en tus manos. Por la combinación, no tanto por el resello mismo. Muy bien. Carlos, diferencia entre estos dos billetes. El número de serie. Ok. Sigue participando. Las firmas, unas son ya de goma y otras como que son de puño y letra, ¿no? Fíjate, eso que estás mencionando es justamente por lo que se hacía la validación de estos billetes, porque había diferencia de firmas. Había firmas chicas, firmas grandes, firmas medianas, una y una. Y curiosamente los billetes buenos eran los que tenían ellos. Mientras en Mazatlán, por decirte algo, estaban declarados como falsos los de las firmas grandes, ¿qué te gusta? En Durango declaraban que eran buenos porque eran los que más tenían. Entonces, pues así era la cosa y ni modo. Te voy a dar una pista. La Tiene que ver. tipografía. ¿En la qué? Tipografía. No es la tipografía, es Los el números. numeral, los números, exactamente. El número de arriba es un 5 que le llaman delgado y el número de abajo es un 5 ancho. El billete de arriba, siempre que lo ves, está en buenas condiciones y se vende muy caro. Y el billete de abajo, cada vez que lo ves, siempre se vende muy barato. Es mi opinión
que el billete de arriba es una falsificación de época. Jamás me he encontrado uno de 5 delgado que tenga un resello de nada. Es mi opinión. Además, el tipo de impresión es mucho más burda que el de abajo. Es más litográfico, no sé cómo explicarlo, es más crudo. Y tiene algunas diferencias que no me voy a meter en hacer para no hacer este módulo más largo. Pero este tipo de billetes, aún siendo falsificaciones de época, se van carísimos porque la gente los ha hecho muy populares. Aquí vemos el reverso. En el reverso también hay algunas diferencias, pero la más notoria obviamente es el número 5 delgado o ancho. Muy bien. Hay gente que le cuenta los garigoleos de un lado y de otro, o los medallones que aparecen en un lado y en otro, etcétera. Hay diferencia en la disposición de las letras, pero el color de la tinta es inmediatamente lo que te llama la atención. El de arriba es más oscuro, este color olivo, y el de abajo es más vivo. Bien. Hemos visto los resellos, pero no hemos hablado de las firmas. En algunos casos se aparecen las firmas autógrafas. En este caso vemos que la firma izquierda es de goma y la firma derecha es autógrafa. Esta combinación de firmas es a veces algo que lo hace raro al billete. Encontrar un billete de baja denominación con firmas autógrafas, si es que llegara a verlo, sería rarísimo y carísimo. Un billete de $1 con firmas autógrafas, olvídate, tienes una joya en las manos, si es que existe alguno. Pero aquí vemos que los billetes mayores, como se hicieron menos, en alguna ocasión se hicieron con firmas autógrafas o una impresa y una autógrafa, como en este caso. Aquí vemos este resello, que te lo voy a poner en otra serie, que sale un poco más entero para que veas cómo se ve. Aduana Marítima de Guaymas, abril de 1915. Administración. Muy bien. Y aquí vemos la imagen de cómo se veía Guaymas, más o menos en esa época. El 18 de junio de 1913, había mandado el gobierno de los Estados Unidos a un secretario de ellos, que había sido senador, Bayard Hale, y este señor entró como un turista más para que fuera sin avisarle a nadie y se diera cuenta de si había tenido que ver Henry Lane Wilson o no en la caída de Madero. Y el señor se dio cuenta por sus pesquisas que, si bien es cierto que el gobierno de Madero había resultado ser impopular en sus últimos días, la catástrofe de su gobierno se debió directamente propiciada por el embajador norteamericano. Este decreto lo hizo, resultado lo dio a conocer el 18 de junio y mandó el telegrama a Washington, y curiosamente el Banco de Durango ese mismo día emite este billete, el 18 de junio de 1913. Muchas veces es una coincidencia tremenda como estos dos eventos, pero me gusta ilustrarlo con billete porque muchas veces las fechas de los billetes te ayudan a hilar lo que estaba sucediendo en ese momento. En ese instante, de Washington le mandan un correo electrónico, no, un telegrama a Wilson, y le dicen: te regresas, pero así, a Washington, y nos vas a dar un montón de explicaciones de lo que hiciste en México. Lo regresan a Estados Unidos y el señor no vuelve a tomar una posición diplomática por 14 años. Él escribió durante esos 14 años su libro, Los episodios diplomáticos en México, obra que tengo yo en mis saberes y que tuve oportunidad de leer de cabo a rabo, y en esas 399 páginas no se menciona una sola vez a Manuel Márquez Sterling, y él murió sin haber aceptado ninguna responsabilidad en haber intervenido en asuntos extranjeros que para nosotros eran domésticos en México. México no iba a volver a tener elecciones libres sino hasta el año 2000. Muy bien. Bueno, vamos a regresarnos con Carranza. ¿Cómo es que Carranza llegó a salir adelante? El señor estaba perdido en Monclova, su estado estaba completamente intervenido. Bueno, ahí tienes tú que cuando todas las puertas se le cerraron a Carranza, Dios le mandó un milagro completo, y ese milagro vino de Sonora. En Hermosillo,
se le presenta la oportunidad a José María Maytorena, que era el gobernador de Saltillo, de Sonora, en Hermosillo, de o aceptar a Carranza o rechazar a Carranza y pactar con Huerta. Y como a él le tocaba esa responsabilidad, pero no la quería hacer, tomó la misma actitud que Santa Anna 70 años antes. Ay, estoy muy enfermo, me tengo que retirar a mi hacienda para poder restablecerme de todas mis quejas y mis males. Y entonces al secretario de guerra lo nombra su gobernador interino. Y él se puso a comer palomitas en su casa mientras veía cómo o salía bien la cosa y regresaba Maytorena a colgarse esa medalla, o salía todo mal y regresaba Maytorena y lo deponía, exactamente como sucedió con Santa Anna 70 u 80 años antes, ¿verdad? Y el héroe aquí fue precisamente Ignacio L. Pesqueira. Ignacio L. Pesqueira, desde el 26 de febrero de 1913, se hace gobernador interino. Él es quien le manda un telegrama a Carranza y le dice, vente a Sonora, compadre. Aquí tienes dinero, tienes ejércitos, tienes armamento y desde acá nosotros te vamos a echar la mano. El día 5 de marzo, él había repudiado a Victoriano Huerta. Obviamente Maytorena no se le podía encontrar en ninguna parte porque estaba muy malito de todas sus cuestiones. Carranza, como puede, se va por las serranías de Durango y llega como Dios manda hasta Sonora. Una vez en tierra de Sonora, no puede creer su suerte. Ahí es donde aparecen los nombres de otros sonorenses que serían claves piezas de Carranza, como Álvaro Obregón y Salvador Alvarado. Calles también salió de ahí de Sonora, pero de eso hablaremos después. Muy bien. Y este señor tranquilamente empieza a hacerse otra deuda interna y es donde aparecen billetes de la primera serie, de la segunda serie, tercera y cuarta serie. Los de la primera serie no dicen primera serie, simplemente viene el sello del gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora. Esta segunda serie de bilimbiques que hace en octubre de 1913, se hace creo que por $1,000,000. Ahora vamos a hablar de ella. Muy bien. Uno de los senadores que también estuvo metido en la investigación, de apellido Lind, le dijo al gobierno norteamericano, tú no puedes pactar con Huerta y reconocer su gobierno porque su mano está ensangrentada precisamente con la sangre del presidente de la República, Francisco Ignacio Madero. Dice, mira, vamos a hacer una cosa, ofrece la primera alternativa. Si él se compromete por escrito a hacer elecciones libres donde Victoriano Huerta no aparezca en ningún lado, lo reconoceremos de manera temporal. El gobierno norteamericano no cayó ante esa posibilidad, por muy bien intencionada que estuviera. Así el 27 de agosto de 1913, perdóname, no fue por $1,000,000, fue de $2,000,000. Estos $2,000,000 se iban a emitir en Hermosillo, como realmente se emitieron, y estos billetes iban a estar respaldados ya no por el estado de Coahuila, como lo había hecho en un principio con los bilimbiques de la emisión de Monclova. Ahora esta emisión de Sonora iba a ser una emisión estatal que iba a utilizar Carranza, iban a ser redimidos por los impuestos recibidos en las aduanas y en las oficinas de recaudación del estado de Sonora. Se especifica ahí que los billetes iban a tener las imágenes de Madero y Pino Suárez, pero mientras se hacían estos billetes, se mandaban a hacer estos billetes, se iban a hacer una emisión inmediata de billetes provisionales. Y estos son los que conocemos, los billetes del estado de Sonora. Son billetes muy sencillos, exactamente igual que las ranitas, y esta emisión que se llamó del estado de Sonora circuló ampliamente en el estado y en algunos lugares del noroeste de la República, como aparece en sus resellos. Aquí vemos de diferentes colores, los de amarillo eran de $1, los de $5 eran de color azul verdoso, los de $10 eran rosados y nada más se hicieron hasta de $10. No hubo de 20, 50 y menos de $100, porque eran vales provisionales. Aquí vemos algunos de los resellos que aparecen en estas emisiones. Aquí vemos del Detalle de Sonora, que es una secretaría militar, de la aduana marítima de Guaymas también,
como aparecían con las ranitas, de la Tesorería del Estado, de la aduana fronteriza de Nogales, del distrito de Guaymas. Y aquí es como aparecen. Aparecen usualmente en el reverso. Es muy interesante notar que es muy difícil en esta serie encontrar dos resellos de validación. Es más, en cualquier billete de la Revolución, es muy difícil encontrar dos resellos en el mismo ejemplar, porque con que tuvieran uno ya era más que suficiente. Aquí tú ves en la parte superior y en el billete de la izquierda, uno que tiene dos resellos incluso del mismo lugar, uno de la Comandancia Militar y el otro de la Paz, Baja California, que yo te digo que me parece que es de un gobierno civil. Es mi opinión que el del gobierno civil se hizo primero y después se aplicó el de la Comandancia Militar. No sé por qué razón o motivo. Aquí vemos el del superior, es de parte de la Secretaría del Despacho del señor gobernador de Sonora, pero este es aplicado mucho más después de 1913, lo mismo que el otro. Muy bien. Aquí vemos la firma de abajo de Carlos Randall. Este señor Randall era hijo de norteamericanos y tiene una historia muy particular porque este tesorero fue pescado después por los villistas y para soltarlo en libertad se les ordenó que hicieran un pago de no sé qué tantos miles de pesos y que no podía hacer en sus propios bilimbiques. Me acuerdo que en algún lado lo leí por ahí. Bien, aquí vemos otro con dos resellos, uno de la Tesorería del Estado de Sonora y otro de la aduana fronteriza de Nogales. Muy bien. Y acabamos con esta serie. Para ese año, Victoriano Huerta estaba desesperado por dinero. Ordena hacer una emisión de bonos para hacer una deuda externa, siendo el primer gobierno revolucionario que iba a solicitar un empréstito con el extranjero. Sin embargo, como el gobierno norteamericano no lo había reconocido, estos bonos eran no solamente difíciles de poner, sino también que eventualmente fueron bloqueados por el gobierno norteamericano en el extranjero, particularmente en Europa. Aquí vemos uno de estos bonos del Tesoro, que son los únicos bonos extranjeros, revolucionarios que existen en nuestra historia. Hoy por hoy son bastante costosos, particularmente los rojos. Estos bonos, cuando aparecen, tienen un resello extranjero, en este caso de la Gran Bretaña. Aquí vemos uno de los resellos rojos, que en realidad son de los bonos de color anaranjado, que son bonos de la deuda del Tesoro. Y aquí dice cuántos bonos se iban a hacer y de cuánto dinero iba a ser la deuda. Este es por 2,000 pesos mexicanos casi, que son 200 marcos alemanes. En 1913, en agosto, se tiene que hacer una reorganización bancaria. Es un caos financiero. El Banco Peninsular Mexicano toma una medida tremendamente importante, pero que era necesaria. Sus bonos de 100 pesos, que se llegaron a cotizar hasta en 125 pesos en el mercado, nacional, tuvieron que ser devaluados. Nosotros, los que tenemos estas acciones, que son de las más comunes que existen, los encontramos a veces con este resello de color morado, que dice, en virtud del decreto de la cuestión del consejo, bla, 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 estamos, perdón, devaluando nuestras propias acciones de 100 pesos a 65. Esto habla de la gran repercusión financiera que estos bilimbiques y la inestabilidad económica en México estaba produciéndose, no tanto por la salida del dictador, sino porque no hubo una transferencia política pacífica como había sucedido con Madero. Si Madero hubiera renunciado y le hubiera dado el poder a alguien más, no se hubiera visto en la necesidad México de tener semejante problema económico. El nombre de México era muy sólido al momento de que lo toma Madero. Muy bien, vámonos con Durango. ¿Qué sucede en Durango? Muy bien, cayó ante las fuerzas de Urbina el 18 de junio de 1913 y justamente ese día
el Banco de Durango hace una emisión de billetes de diferentes denominaciones. El que yo tengo en mis saberes es este de 50 pesos y curiosamente viene en esa misma fecha. Es muy posible que este billete haya sido emitido bajo el nuevo gobierno y a manera de poderlo apoyar. Aquí está el gobernador, fue Pastor Roaix, a partir del 4 de julio del 913. Y él, de alguna forma, ordena en coordinación con la Cámara de Comercio local que se hagan estos bonos al portador, que son subsidiados de alguna forma por las secretarías diferentes que recaudaban dinero. Todos estos siguen siendo bilimbiques. Son algunos militares, otros del gobierno civil, otros de alguna de las brigadas, si tú quieres, pero no son billetes de banco. Los billetes de banco dicen todos el banco de. Estos bilimbiques, para poder ser reconocidos como tales, no dicen por ningún lado el banco de. Muy bien. Y esto es muy interesante porque vamos a ver algo en unos minutos más. Justamente como le había propuesto Ignacio L. Pesqueira a Carranza, a partir de Sonora, él iba a hacer la guerra de reconquista de la República. Para entonces ya había regresado José María Maytorena a colgarse la medalla de que él y su gobierno le habían dado cabida a Carranza en esta situación. Y de ahí empieza a hacerse, la reconquista. Se hacen dos facciones, una militares, una que se va hacia Chihuahua y la otra que se va para Sinaloa. Vamos a hablar de la de Sinaloa primero y después vamos a hablar de la de Chihuahua, aun cuando las dos sucedieron de manera simultánea. Han de disculpar ustedes, yo no puedo hablar de dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. El decreto número 3 del 13 de julio de 1913 ordena que se hagan 100,000 pesos en San Blas. En San Blas. Todos los billetes de julio de 1913 son rarísimos, pero rarísimos. No he visto yo ninguno, ni a la venta ni en manos privadas, fuera de como aparecen en los catálogos. Y a medida que se iban conquistando otras plazas, se iban haciendo más billetes. Este que te muestro es el más común de esta serie. Se hizo en octubre de 1913 en San Blas. Y de ahí siguieron hasta Mazatlán y luego Culiacán, etcétera. Pero de eso vamos a hablar en el próximo módulo porque llegaron hasta 1914. Bueno, Victoriano Huerta se quedó con un palmo de narices. El señor necesitaba dinero. Me disculpo por este sonido. Este sonido pensé que lo había retirado al momento de salvar la imagen. Es parte de la imagen. Muy bien. Victoriano Huerta se quedó con un palmo de narices porque el señor no tenía dinero, no pudo colocar ningún bono, una cantidad significativa de bonos en el extranjero, suficientes como para que el señor pudiera tomar dinero. Así que lo que hizo fue secuestrar a todo el país, así, interviniendo el Banco Central Mexicano. Este Banco Central Mexicano, como habíamos hablado en uno de los módulos anteriores, era simplemente un banco hipotecario que sí funcionaba como banco hipotecario, pero simplemente este banco servía para hacer el canje de billetes estatales por billetes del Banco de Londres y del Nacional para que la gente no tuviera que sufrir problemas al llevar sus emisiones estatales a la Ciudad de México. Pero en el momento en que secuestra al Banco Central Mexicano, Victoriano Huerta, pues secuestra el 10% del capital de fundación de cada uno de los bancos del país. Y es aquí donde ocurre una dicotomía. O el gobierno o el sistema federal, o el sistema bancario apoyaba al gobierno federal o el sistema bancario apoyaba al gobierno de la revolución. ¿Qué crees que hizo el sistema bancario nacional, Carlos? ¿A quién crees que apoyó? Pues de ser nacional, pues tendría que apoyar al gobierno federal, ¿no? Sí, pero ¿qué crees que hizo, por ejemplo, el Banco de Zacatecas? ¿A quién crees que apoyó? Pues, al movimiento. ¿qué crees que hizo el Banco Occidental de Sinaloa? ¿A quién crees que apoyó? Pues también, ¿no?
Pues mi querido amigo, hete aquí que tienes un palmo de narices, porque estos señores, todo el sistema bancario nacional decidió apoyar a Victoriano Huerta. Y decidió apoyar a Victoriano Huerta por varios motivos. Esto del Banco Central Mexicano era una tontería. El Banco Central Mexicano representaba ciertamente el 10% de su capital de fundación, pero por ejemplo, el Banco Occidental había iniciado, perdóname, el Banco Oriental de México se inició creo con 1 millón o 2 millones de pesos y ya para entonces tenía 15 millones de pesos. Oye, tenía, ¿qué te gusta? 20 o 25 mil pesos en ese banco. ¿Qué tanto le quitaba? Pues era quitarle un pelo a un gato, me explico. Sin embargo, todo el sistema bancario vio con buenos ojos a Victoriano Huerta porque veían a un hombre como Porfirio Díaz. Era un militar, era un general, era muy testarudo. El señor tenía pues la mayor parte de los militares de su parte y no le veían grandes pronósticos a Carranza para que triunfara. Así que el día 1 de octubre ordena un préstamo obligatorio de 15 millones de pesos a todos los bancos del país, a todos los bancos del país. Es por eso que tú verás que el día 1 de octubre se hace una de las emisiones más comunes del Banco de Londres y México en todas sus denominaciones. Si tú encuentras un billete de 1913, verás que es de esta fecha y verás que es justamente de los que el Banco de Londres hizo para apoyar el gobierno de Huerta. De aquí para el real, todos los billetes de banco son hechos para apoyar al gobierno federal, no para apoyar al movimiento de la revolución. Esto no lo olvidaría Carranza jamás. El 30 de octubre de 1913 metió a los 87 senadores a la cárcel, porque como eran muy vivos estos gentes, como te dije, uno de los mejores gabinetes que se hicieron, empezaron a darse cuenta de las arbitrariedades que el alcohólico de Victoriano Huerta estaba haciendo. Y como una caricatura política, le hicieron una botella de vino y decía, después de agitarse, disuélvase, porque había agitado a la Cámara de Diputados al grado que justamente Belisario Domínguez, que había hablado en contra de Victoriano Huerta, pues fue uno de los mártires de este movimiento en contra de Huerta, de oposición precisamente que tuvo el gobierno de este presidente. Y a partir del 30 de octubre de 1913, el señor, perdón, el 31 de octubre, se declara dictador. Ya no está gobernando solo por su propia mente autocrática. Muy bien. Habíamos hablado nosotros precisamente de que se hicieron dos movimientos. Uno de Sinaloa, del que más o menos hemos hablado en forma rápida en 1913, y otra que se fue a Chihuahua. Llega a Chihuahua, a la parte sur, en el módulo de las monedas hablamos que se hicieron el peso de la bolita, los monedas de Hidalgo del Parral, etcétera. Pero de ahí, los villistas que se juntan en Parral justamente de Durango y de Chihuahua, se van a Torreón. Y cuando llegan a Torreón, mi querido amigo, hubiera hecho que Monterrey fuera nada, porque Torreón era uno de los centros de explotación económica más grande que tuvo el país. Torreón se fundó en 900, ¿qué te gusta? 902, 903. Para 1907 era un aglutinamiento de capitales impresionante, al grado que para 1913, que llega Villa a tomar la ciudad, que fue la primera toma de Torreón, a nombre de Carranza, el señor ordena que le den no menos de 3 millones de pesos. Obviamente, todo el mundo suelta la carcajada y dicen, toda la ciudad no hay 3 millones de pesos, señor. Pues yo no sé cómo le van a hacer. ¿Cuántos bancos o sucursales bancarias habían en Torreón? Aquí vemos es una postal del Banco de Coahuila, en Torreón. También teníamos el banco alemán, que era el Deutsche Südamerikanische Bank, Berlín, en sucursal en Torreón. Estaba el Banco de la Laguna. Y en el momento en que llega Villa y no le dan el dinero que quiere, pues, señores, ustedes no saben con quién tratan. Júntame a todos los banqueros
en el casino de la Laguna. Ahí nos vemos. Juntaron a todos y les dijo, señores, muy sencillo. Yo quiero que me den 3 millones de pesos y los quiero ahorita. Señor, no tenemos dinero. Muy bien. No tienen dinero. ¿Qué gerentes estaban ahí? Estaban los gerentes de 6 bancos, que eran 6 bancos establecidos en Torreón. Dijo, miren, señores, muy sencillo. Aquí los tengo reunidos. Yo voy a llegar dentro de 1 hora y voy a meter a uno de ustedes preso. Voy a regresar a la hora siguiente, voy a meter al siguiente de ustedes preso. Y así me voy a ir hasta que uno de ustedes o algunos de ustedes me den el dinero que pido. Y yo no sé qué les voy a hacer cuando estén en la cárcel, porque ya no son gente libre. Y ya saben, yo me las gasto y me las gasto. El señor salió y les dijo, nos vemos en 1 hora, que Dios los acompañe. Cierra la puerta y puso 3 soldados afuera. De aquí no sale nadie. Sí, señor. Se pusieron a platicar, oye, ¿qué hacemos? ¿Tú tienes dinero? No, pues yo no tengo dinero. ¿Y tú? Pues yo tampoco. Igual que tú, puse todos mis capitales en el último tren que se fue antes de que llegaran estos desgraciados. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a meter a la cárcel? Oye, ¿y si nos fusilan? Pues a lo mejor sí. Oye, ¿qué vamos a hacer? No sé. Y de todos, el gerente del Banco Nacional de México dijo, señores, se me ocurre una idea. ¿Cuál? ¿Tienes dinero guardado? No, señores. ¿Te acuerdas todo lo que nos enseñaron nuestros maestros de contabilidad? Sí, tiraron a la basura. ¿Cómo? Vamos a hacer billetes de mentiritas. ¿Cómo? Señor, ¿quieren que los metan a la cárcel? No, señor. Vamos a repartirnos la deuda y vamos a hacernos una deuda flotante. ¿Cómo? Muy sencillo. El Banco de Coahuila le va a prestar al Banco de Nacional, el Banco Nacional al Banco de la Laguna, el Banco de la Laguna al Banco de Londres y México, el Banco de Londres y México al Banco Minero, el Banco Minero al Deutsche Südamerikanische Bank, el Deutsche Südamerikanische Bank le va a prestar al Banco de Coahuila la misma cantidad. Bueno, y cuando nos lo pidan que lo paguemos, al rato veremos, al rato veremos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, que las hilachas. Muy sencillo. El Banco de Coahuila va a hacer cheques pagaderos a los demás bancos y de esta manera nos vamos a diversificar la deuda flotante. Al final, nuestra deuda nos va a ayudar a que sea una deuda multicrediticia, por llamarlo de alguna manera, y todos estamos metidos en este ajo. Oye, pero eso es un fraude. ¿Tienes alguna otra sugerencia? No, pues la verdad no. Bienvenido al fraude. Así que así inició en México el fraude pirámide. ¿Cómo fueron estos billetes? Los has visto muchas veces, Carlos. Aquí vemos el edificio del Banco de Londres y México en Torreón y al lado el del Banco Nacional. Estos son los cheques que se hicieron. Carlos, aquí ves el cheque. Yo veo 2 bancos. Uno dice Banco de Londres y México, sucursal Torreón, y el otro dice Banco Nacional de México, sucursal Torreón. ¿Quién lo está emitiendo? ¿El Banco de Londres o el Banco Nacional? Pues lo está firmando el Nacional. ¿Cómo sabes? Porque yo veo con letras muy grandes el Banco de Londres y México. Tienes razón, pero ¿en qué te basas para decirlo? Pues en que está la firma abajo, páguese al portador. Exactamente. Quienes escribimos cheques, cuando tú firmas el cheque, lo haces siempre del lado inferior derecho y a quien le estás dando el dinero va en letras grandes en la parte superior del mismo. Esto es exactamente igual. Entonces, quien está girando es el Banco Nacional de México, le está pagando al Banco de Londres y México la cantidad de 20 pesos. Las 2 firmas que aparecen aquí son de los representantes del Banco Nacional, no los del Banco de Londres y México. Aquí vemos algunos de estos billetes. El Deutsche Südamerikanische le está pagando al Banco de Londres. El Deutsche Südamerikanische le sigue pagando al Banco de Londres. Diferentes cantidades. El de arriba es el Banco Nacional al Banco de Londres. Y arriba, el resello que ves ahí arriba es el Banco Nacional. Muy bien. Carlos, ¿cuál de todos los bancos crees que es el más raro de encontrar? Pues el alemán. ¿Por qué? Pues precisamente porque, bueno, esta gente
europea, tiene pues un afán de coleccionismo, yo creo, muy cerrado y pues los rescatan, ¿no? De donde están. Bueno, tienes razón en gran parte de lo que dices, pero hay otra pequeña circunstancia. Estos billetes que tú estás viendo aquí del Deutsche Südamerikanische Bank son los únicos billetes alemanes jamás impresos y emitidos en el Nuevo Mundo. Entonces, si alguien de Alemania quiere tener un billete de cada banco o tener un billete que tiene una historia interesante, estos para ellos son tremendamente atractivos. Por eso, mientras los otros billetes se cotizan entre 70, 80, $100, estos billetes se van en cerca de $1,000 cuando aparecen. Con el nombre que sea, no importa si el Deutsche Südamerikanische Bank aparece en el lado inferior derecho o aparece en letras grandes en la parte central. Con que diga Banco Germánico o Banco Alemán, se va en cosas, en cuestión grande. Fíjate tú que esta situación fue tan grande que se escurrió o se expandió hasta Gómez Palacio. Aquí vemos los billetes de abajo del 7 de octubre y arriba, los de abajo son de Torreón y arriba son los de Gómez Palacio. Ambos fueron emitidos por el mismo movimiento, ambos fueron hechos por la misma situación, pero uno aparece en los billetes del estado de Durango y el otro aparece en los billetes del estado de Coahuila, aunque en realidad, pues las dos poblaciones son vecinas, como bien sabes. Muy bien. Aquí vemos otro billete donde me da risa porque el Banco de Londres le está pagando al Deutsche Südamerikanische y luego el Deutsche Südamerikanische le está pagando al Banco de Londres. Toda la numeración puesta por el Banco de Londres, perdóname, por el Banco alemán o germánico o Deutsche Südamerikanische Bank, siempre empieza con la letra J por alguna razón. Y estos números los aplicaron ellos bajo sus propias normativas. Y si te fijas las firmas que aparecen, la primera es de un alemán y la segunda creo que es de un mexicano que sirvió de contador. Desconozco los nombres, de otra manera los daba. Muy bien, aquí vemos este billete de la Laguna, refaccionario, es decir, no tenía capacidad de emisión, pero emitió de todas maneras billetes. Este en particular es una falsificación moderna de este billete del Banco de Coahuila al Banco de la Laguna. Se ve muy bonito y todo, pero es una falsificación moderna. En los billetes bancarios, recuerdas que había dos resellos, uno del banco y otro federal. Bien. Acá también empezaron a poner algunos sellitos en algún lado para medio hacerlos oficiales. Voy a romper un poco con el tiempo, la línea cronológica, precisamente porque no quiero perder el hilo de estos billetes. Eventualmente estos billetes fueron presentados a ser pagados. ¿Qué crees que se hizo, Carlos? Pues al solicitarse por el público, yo te lo digo porque tengo uno que tiene un resello que dice falso. Pues mi querido amigo, ahí está de lo que hablas. Los mismos bancos, a manera de no pagarlos, se rehusaron a recibirlos declarándolos falsos. Todos estos billetes son genuinos, todos. Y todos dicen falso precisamente para evitarse pagarlos. Entonces, todos los que dicen falso fueron presentados a canje. Eventualmente decidieron no presentarlos a canje, esperando que de alguna manera se hicieran buenos o de alguna manera fueran canjeados por alguien, pero si tenían el resello de falso, pues ya no iban a valer para nadie, me explico. Entonces el mismo público se empezó a negar a canjearlos para que no les pusieran el resellito fregado Entonces tu billete que dice falso es bueno, es absolutamente genuino. En otros casos se puso cancelado. Es mi opinión que este billete sí fue pagado de alguna manera y no fue puesto como falso, sino que lo cancelaron precisamente por haberlo pagado. ¿Con qué lo pagaron y cuándo? ¿Quién sabe y sabrá Dios? Pero lo importante del asunto es que aquí dice que fue cancelado y no invalidado. Como te dije, me estoy brincando un poco la línea de tiempo, porque aquí vemos que siguieron haciendo, para 1914 en enero ya no estaban los billetes ahí metidos, y sin embargo, volvieron a sacar en enero del 914
la última emisión de estos billetes de cheques. La denominación más rara y por mucho es esta de 2 pesos. Siempre que sale, sale hecha polvo la pobre pieza. He visto uno que está creo que en extra fino. Obviamente no me lo pensaban vender ni con chochos, pero son piezas muy raras. Si alguna vez ves esta denominación de 2 pesos, hazte de ella porque la mayor parte de quienes los tienen los desechan por muy poco de su valor real porque están siempre en muy mala condición. Muy bien. Aquí vemos otro de enero 5 del 914 de Torreón, también lo hicieron en Gómez Palacio, y aquí dicen falso otra vez. ¿Qué sucedió con estos? ¿Cómo se les llamó? ¿Cómo crees que se les llamó a estos? Pues son los famosos bilimbiques, ¿o qué? Pero espérame tantito, mi querido Carlitos. Aquí es donde nos ponemos en problemas. Yo te he dicho que no existe un solo bilimbique que diga Banco D. Y aquí no es uno que dice Banco D. Aquí tiene 2 bancos. ¿Tú crees que estos sean bilimbiques o billetes de banco? Pues por la particularidad que nos diste como premisa, pues sí encuadran como bilimbiques, ¿no? De hecho, todos tienen el mismo diseño blanco, sin viñetas y casi la misma tipografía. ¿Qué tal el casi? Es la misma tipografía. Los hicieron todos en la misma imprenta. Todos los mandaron a hacer la misma imprenta. Al señor de la imprenta le fue rete bien. Te voy a explicar algo. Estos son los primeros billetes villistas que existen en la historia de México. Nadie los reconoce como billetes villistas. Estos no pueden ser billetes bancarios porque no los hizo un banco en particular. Fueron promovidos por un movimiento involuntario y militar en los cuales amenazaron la vida de alguien o la libertad de alguien para emitir estos billetes. Entonces, no son billetes. En un principio, les dimos el nombre real. ¿Cómo se llama al instrumento crediticio donde tú firmas abajo y le ofreces la cantidad a un beneficiario? ¿Cómo le llamas a eso, Carlos? Es un cheque. ¿Es un cheque o qué? Es un cheque. Cheque interbancario. Exactamente, exactamente. En su época no les conocieron como bilimbiques porque decían banco, pero tampoco eran billetes de banco porque no fueron hechos voluntariamente ni bajo un patrón ordenado ni planeado. Estos fueron obligados por una situación militar y en su época se les conoció como cheques de banco a banco. Aquí vemos la circular donde se declaran nulos a partir del 30 de noviembre del 914. Cheques expedidos de banco a banco. Muy bien. En 1913, como te dije, cuando llegaron los villistas, existen algunos billetes, no son revolucionarios, sino son billetes de una institución privada, de un comercio privado, que fue la Fundición de Fierro y Bronce de Parral. Estas piezas son raras, salen en diversas calidades de circulación, usualmente salen de fine o very fine para arriba, y siempre carecen de la firma izquierda, nada más viene la firma de la derecha. Siempre son autógrafos y todos tienen sello por el reverso con diferentes fechas de cuando fueron emitidos. Me parece que la mayoría de ellos llevan esta fecha, el 26 de julio. Son cheques también, y ahí dice que no lleva estampilla por estar cerrados, cerrada la oficina del timbre en ese lugar. Se hicieron, yo calculo que menos de 1000 piezas de cada uno. Son billetes muy difíciles de encontrar. No son billetes bilimbiques, tampoco son billetes bancarios, estos son billetes privados. El 5 de noviembre, cuando ya estaba con el agua hasta el cuello, el pobrecito de Victoriano Huerta ordena que se acaben los billetes, las monedas de 1 peso, cerrándose por fin en los pesos del caballito, ordenándose que sean las monedas de 50 centavos los que fueran de poder liberatorios ilimitado. Es decir, que si tú tenías 500,000 pesos en una deuda y la querías pagar en efectivo, lo puedes hacer con monedas de 50 centavos y no necesariamente de 1 peso como antes. Pero en los billetes, en lo que a nosotros nos afecta es que a partir del 5 de noviembre de 1913 se ordena que ya se puedan hacer billetes de menos de 1 peso, de menos de 5 pesos, que era lo que ordenaba
el acta de comercio de 1897, que fue la última acta que nos funcionaba en el país. Perdón, aquí vemos billetes fechados el 5 de noviembre, fecha de este decreto, y aquí vemos que fueron del Nacional. Como te digo, los billetes del Banco de Londres y del Nacional y de la mayor parte de los bancos de 1913, en la parte tardía de este año, fueron hechos para apoyar a Victoriano Huerta. Y todos los billetes, sin excepción de 1914, fueron hechos para apoyar a Victoriano Huerta. Hasta que renuncia, ¿verdad? Como ya había ordenado este señor que se hicieran billetes de menos de 5 pesos, pues algunos bancos empezaron a mandar a hacer billetes de 50 centavos e incluso menores de 1 peso. Son rarísimos estos billetes, rarísimos. No se conocen emitidos de ningún banco. Todos ellos se conocen en calidad de prueba. Esta prueba es una rara emisión, es decir, impresión del Banco Nacional de México, donde por el reverso iban a llevar justamente las monedas por las cuales podían ser canjeadas. Posiblemente, eventualmente hubieran hecho monedas, es decir, billetes de 20 y de 10 centavos, o de 20 y 25 centavos, no sé. Pero de que se hicieron pruebas de 50 centavos, lo hicieron varios billetes. El Banco Peninsular de Mexicano fue el primero que hizo billetes de menos de 5 pesos. El primero. Se hizo el decreto el día 5 y para el día 30 ellos ya tenían sus billetes en Mérida y los estaban emitiendo sin mayor problema allá. Ya no eran el Banco Yucateco ni el Banco Mercantil de Yucatán, porque desde el 908, como vimos en el módulo anterior, se habían fusionado en una sola entidad llamada Banco Peninsular Mexicano. Bueno, pues nada más hicieron billetes de 2 denominaciones. Estos que fueron los primeros billetes bancarios de un diseño muy crudo en ser acogidos precisamente por el decreto del 5 de noviembre en todo el país, y hacían una emulación a la serie que habían hecho en 1891 el Banco Yucateco. Aquí vemos el reverso, es en todo igual a lo que era el banco Yucateco, pero ahora dice la leyenda Banco Peninsular. Mucha gente ha cometido el error de dar billetes del Banco Yucateco como billetes del Banco Peninsular, porque no lee la leyenda del billete, me explico. Si tú lees la redacción del billete, no tienes pierde. Además, los billetes del Banco Yucateco tienen mejor hechura y acabado porque se hicieron en Nueva York. Muy bien. En diciembre de 1913, en Chihuahua, sucede la primera emisión de mayor tradición dentro de nosotros los coleccionistas de billetes. ¿Te acuerdas cuál fue? En Chihuahua fue el Dos Caritas, ¿no? No, antes de las de 2 Caritas. El primer 2 Caritas sale hasta febrero del 14. ¿Cuáles aparecieron en diciembre del 13? Diciembre del 13 de Chihuahua. Pues las sábanas. Ah, exactamente. En Chihuahua, te voy a explicar cómo Pancho Villa llega a tomar la ciudad de Chihuahua. Francisco Villa era un hombre tremendamente inteligente. Él, estando en Parral, empezó a moverse y a dejarse ver por todos para hacer creer a la gente del estado, de la capital del estado, que iba a tomar Ciudad Juárez. De inmediato se manda un convoy para reforzar la ciudad a Ciudad Juárez, y ellos estaban esperando que Villa tomara Ciudad Juárez para acorralarlo, porque o se iba del país y no le iban a aceptar en Estados Unidos de una forma tan fácil, o se regresaban y tenían que enfrentarlo y pues eran fuerzas superiores. Francisco Villa lo que hizo es que manda volar las vías del ferrocarril y se pone a buscar a estos señores y a encontrarlos en el tramo donde él había volado las vías. Cuando se tiene que detener este convoy, él rodea el ferrocarril y a todos los obliga a rendirse. Los baja del ferrocarril y les ordena que se encueren. Ellos dicen, señor, pues aquí estamos jugando. Encuérense, vamos a cambiar de ropas. Nosotros nos quedamos con sus uniformes y ustedes se quedan con nuestros calzones blancos, ¿verdad? O con nuestras ropas. Manda Villa por el telégrafo un mensaje a Chihuahua diciendo que habían volado
villistas las vías del tren, pero que se habían encontrado con ellos, con los villistas, y que ellos habían hecho replegar a los villistas de regreso a Parral, que la ciudad estaba a salvo. Y todos ellos se meten en el mismo convoy, ahora de regreso, y se van a la ciudad de Chihuahua sin disparar un solo tiro. Llegan a la estación y es en donde empiezan a tomar los puntos importantes. Se despierta el señor gobernador con la noticia de que habían tomado el Palacio de Gobierno, la comandancia militar y todos los villistas y todos los puntos importantes, los villistas, y apenas le daban tiempo para salir antes de que lo fueran a tomar preso. De esta manera es que Francisco Villa se hace gobernador civil del estado del 8 de diciembre al 8 de enero, solamente por un mes. Perdóname, aquí cometí un error, debe decir 8 de diciembre de 1913 a enero 8 de 1914. Y cuando él llega dice, señores, ¿dónde está el dinero? Pues no hay. Pues vámonos haciéndolo, dijo, a correr las maquinitas. Y este señor empezó a hacer estas sábanas y les llamaron así por el tamaño descomunal que tienen. Los más difíciles de encontrar son de 5 y 10 centavos. Aquí vemos donde este billete dice Gobernador General Francisco Villa. La denominación clave de esta serie, ¿cuál es? La de 50 centavos. Sí, señor. Todo el mundo se va por la de 100 pesos porque es la denominación más pomposa. Pero de 50 centavos en cualquier condición es mucho, mucho más rara. Se hicieron de 25, de 50, de 1 peso, de 5 pesos. Nosotros los coleccionistas, fíjate tú bien el tipo de numeración. Hay numeración grande, numeración pequeña, y con un poco de suerte encuentras una numeración corta. Este es el número más corto que yo haya visto de esta emisión, jamás, el número 49. Estas sábanas las hizo Villa a nombre de Carranza. Precisamente por eso es que Carranza reconoce esta emisión original. Muy bien, cuando yo empecé a coleccionar monedas y billetes, se me dijo que acababan de sacar estos billetes en estado de sin circular y se dijo que eran una falsificación moderna. Todos ellos tenían una letra X como una marca secreta. Ahí se alcanza a ver como si fuera un punto gordo arriba de donde dice serie y con una lente de aumento se ve una X. Todo el mundo le sacaba la vuelta a estos billetes. Yo me compré uno porque no podía pagar uno regular. Y estos se vendían más baratos en Monterrey en el año del 83, en que yo empecé a entrar en la sociedad numismática de esa localidad y me inicié como numismático ya en forma. Sin embargo, encontré ya un billete resellado que tiene esta X, por lo cual simplemente se encontró una fajilla de billetes buenos y la gente de la época en mi ciudad los empezó a ver de una manera sospechosa, porque fueron muchos, todos colocados al mismo tiempo y todos tenían la X. Pero como te digo, he encontrado un billete con resello, por lo cual se valida toda esta serie. Muy bien, aquí vemos los de 50 pesos. Estos billetes tienen un mundo de resellos. Aquí vemos que los hay resellados en San Luis Potosí, en mi estado de Nuevo León, en Jalisco, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Michoacán y en otros muchos lugares. Estos billetes circularon en muchos lados donde los villistas y carrancistas en un principio los utilizaron indistintamente. ¿Cómo llegaron a esas localidades? Bueno, lo hicieron por el ferrocarril. Nuevamente me disculpo, yo pensé que le había quitado el sonido. Mira, sí se lo quité a este. Y así es como aparecen estos billetes en validación. Como ya habíamos hablado, estos billetes se revalidaron precisamente por creerlos que eran falsos. Y aquí dice este de Torreón, este billete circulará forzosamente por ser auténtico. Y vienen 2 firmas. Cualquier billete con validación de cualquier sitio en buena condición son muy raros y muy caros. Yo tuve la enorme fortuna de encontrarme con este billete que tiene resello de Torreón y está en una condición extraordinariamente sobresaliente y me fue vendido porque quien lo tenía 2 y este estaba manchado sin mancha, yo me lo llevé.
Y estos billetes eran resellados a como iban cayendo. Si te fijas, los dos resellos están fuera de lugar y había que girarlos. Así fue como se encontraron y da la casualidad que estos dos estaban de cabeza, pero a veces te los encuentras en la posición correcta. La posición de estos resellos en realidad no tiene mayor problema, así que ICASA puede descansar tranquilo y no sacarle la variante ICASA 2.342.015 a cada uno de estos billetes. Siempre se pusieron los resellos por detrás porque si te fijas, estaban casi blancos o tenían una tinta muy ambigua que los hacía perfectos para poder ser resellados y legibles. Pero hubo algunos raros donde se resellaron por el frente. Oye, es un relajo para leerlos porque tiene un resello, como por ejemplo este de Morelia, y viene ahí de que fue validado en febrero de 1915 y tiene la firma del inspector que lo declaraba bueno. Pero lo que me agrada de este billete es que encima de que tiene un resello escaso de Michoacán y de que está puesto al frente, aparece una numeración muy corta, el número 215. Y aquí vemos este de San Luis Potosí, donde también viene con dos firmas, y este fue hecho por el partido político de San Luis Potosí. Este fue hecho en 1914. Ya hablaremos en el próximo módulo de quién y cómo. Uno de los billetes más interesantes que tengo es este. Aparecieron 3 o 4 juntos. Todos tienen el mejor resello de la renta del timbre, de la oficina del timbre en Monterrey, en mi ciudad natal, que yo haya visto en un billete alguno de estos de las sábanas de Villa. Siempre aparecen muy claros, aparecen de forma muy parcial. Yo cuando vi este lo pensé incluso falso, pero cuando lo comparé con los que yo tenía antes, me di cuenta que sí era bueno y de inmediato lo adquirí. Y este me gusta porque encima de tener el resello de mi ciudad natal, de la renta del timbre, que en realidad lo declaraba como bueno, viene un resello en letras verdes que dice falso. ¿Cómo es posible que un billete de validación, que un billete que hubiera tenido sello de validación, le pusieran falso? En fin, ya hablaremos en el próximo módulo de por qué se les ponía falso. Ahorita simplemente te voy a decir que para mí es una cuestión sorprendente. En diciembre de 1913 se empiezan a hacer billetes menores a 5 pesos por parte del Banco Nacional de México. Este billete es una prueba y la gente que ve las pruebas de estos billetes de 1 peso no sabe cuáles son los del siglo XIX y cuáles son del siglo XX. Si en la raya que está arriba de donde dice 1 peso, del lado derecho, está la línea corrida sin ningún número, son de 1913, no tiene pierde, porque los del siglo anterior decía 188, porque se emitieron en 1885, 87, 88, 89 y 90. Y todos tenían 188 y se les cruzaba el 88 cuando eran de 1890. Este en particular lo trataron de arrancar del cartón donde estaba pegado. Obviamente con la navaja que utilizaron le salió pésimamente mal y arruinaron esta pobre prueba. Así es como se ve el billete ya emitido. Y si te fijas en esa raya corrida sobre el lado derecho, aparece la fecha del 6 de diciembre, es decir, una semana después de que el Banco Peninsular había emitido ya los suyos. Son billetes muy bonitos y son iguales en todos a los de 1885, carecen de resello alguno. Y es aquí donde nos vamos a quedar, Carlos, para empezar el año de 1914 en el próximo módulo, porque el 914 va a ser un caos total. Así que aquí nos vamos a quedar agradeciendo a todos su atención a este módulo y pues quedó a la orden. No, pues muchas gracias, Ricardo. Ya se extrañaba estos módulos de Academia Numismática y pues aquí estamos ambos en el sentido de estarles proporcionando toda esta cúmulo de información, siempre bien sustentada, como lo hemos acotado y reiterado. Hay algunas gentes que están publicando algunas videos o haciendo publicaciones en ciertos grupos de plataformas como Facebook. Sin embargo, pues obviamente luego publican información escandalosa, ¿no? Que tiene siempre pues ese quid
Entonces, es aquí donde yo siempre le voy a estar agradecido a gente como Ricardo, que son catedráticos ya de base en esta academia numismática, que nos regalan todos sus estudios, sus investigaciones y aparte nos las están compartiendo de manera gratuita. Aparte, tiene ese plus, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vimos esto en el módulo, la parte que corresponde a los bilimbiques, coloquialmente así se les conoce, empezando por el de Monclova. Vimos que tienen algunas características como son los resellos de unos de Baja California que nos presentó Ricardo, Tamaulipas, Sonora. Vimos también cuestiones que tienen que ver con los estados de Sonora, Durango, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua. Vimos el Banco Peninsular, también mexicano, como pionero de haber retomado esta emisión de billetes pequeños, las sábanas famosas de Villa, y también vimos algo que sí quisiera precisarle a Ricardo, y qué bueno que lo menciona. Un billete privado que dice Parral. La gente lo relaciona con el peso de Parral, pero no. Aquí Ricardo bien lo matizó diciendo, ojo, este es un billete de emisión privada. Y para que se pongan un poquito más o menos con un símil, ya vimos también en módulos anteriores con Ricardo la de Fábrica del Tunal, por ejemplo, ¿no? Eran billetes de emisión privada. Entonces, más o menos es para darle esa puntualización, porque mucha gente dice, tengo un billete de $1 del Parral, como diciendo, tengo un peso de moneda, ¿no? Como si fuera a la par de un peso de bolita o un peso de H del Parral. Solamente es una pequeña puntualización. Ricardo, mil gracias, en nueva cuenta. Muy a la orden, y qué bueno que mencionas eso, porque curiosamente en su época nadie hubiera canjeado un billete de papel por una moneda. Me explico, nadie, jamás, nunca. Y particularmente de una institución privada, como en este caso la mencionada. Un último punto, Carlos, el nombre de Bilimbique, ¿de dónde sale? Pues mira, hay mucho ruido de que es de un gringo que se apellida, que William Bike o Wikes o no sé qué, y que de ahí se deformó, que les pagaba a sus obreros con estos tipos de vales o promesas de pago en papel en lugar de monedas, ¿no? Que no, ni siquiera utilizaba fichas. Eso es el rumor que se sabe, pero pues a ver. Mi querido amigo, eso que tú estás diciendo, te pueden decir los de Chihuahua, los de Sonora, los de Durango y hasta los de Coahuila, porque siempre se dice que fue en el norte, nunca se dice que fue en el sur, que había alguien que se llamaba William Wikes, William Bix, William Bikes, William Bikes, y él firmaba como Bill Bikes, Bill Víquez, Billing Víquez. No se tiene una sola mención en lugar alguno de un señor semejante en ninguna parte de nuestra historia. Jamás existió este caballero, ni de origen irlandés, ni británico, ni estadounidense, por mucho que juren y perjuren y que digan que en el museo de no sé qué dicen, no existe. No hay un solo billete, papel, emitido, firmado por alguien de ese nombre o parecido, jamás. ¿Por qué le llamaron bilimbiques? Mi opinión es que se parece mucho a la palabra alambique, que era donde se destilaban el aguardiente, el ron, el mezcal y todo eso, y pues como era algo así que daba muchas vueltas y algo que no era muy costoso, pues así le llamaron los bilimbiques. ¿Dónde surgió este nombre? Yo te voy a decir algo. Curiosamente, y eso es una situación personal mía, yo no creo que le llamaron bilimbiques en el norte, sino en el sur. Es mi opinión que saldría por el estado de Morelos o de México y que alguien le llamó así de alguna forma y empezó a ser repetido por la prensa y de ahí todo el mundo les llamó bilimbiques, la prensa de la época, pero nadie sabe de dónde salió el nombre. Esa es mi opinión personal, mi corazonada. No tengo un solo documento, nada que avale lo que estoy diciendo. Nadie sabe, pero aparece en todas partes de repente el nombre bilimbique. Pero quería yo mencionar esto antes de despedirnos porque es la primera vez que mencionamos los bilimbiques y nadie ha hablado del nombre de los bilimbiques. Y estoy esperando los 365,000 mensajes, comentarios, diciendo yo lo leí, lo dice fulano de tal. Por favor, mándame la referencia bibliográfica donde viene. Y usualmente en esa referencia bibliográfica dirán, se dice,
Es decir, es el rumor público y no existe un solo documento de la época que lo avale. No lo hay, no existe. Claro, aquí es de agradecerse también esta puntualización de Ricardo, donde hace esa precisión, ¿no? No hay un sustento, pues una investigación, un archivo que avale esta leyenda que fue repetida y que aparte se fue deformando, ¿no? Como teléfono descompuesto y todo el mundo en un afán de decirse experto o saberse experto, vuelve a cacarear, o sea, a repetir lo que dijo el otro y en fin, se hace una verdad incómoda, pero que no deja de ser una leyenda como tal. Y ya que Ricardo matizó, pues la bibliografía, vamos a hacer referencia como siempre, este es de Paper Money of the Mexican Revolution, es de Arlie R. Slavok o Slavok, como le dicen, algunos se lo pronuncian otros, que trae algunas de las emisiones que Ricardo acaba de mencionar, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, 1914 y años subsecuentes, algunos más, pero no deja de ser un material interesante del periodo que estamos viendo ya de la propia Revolución Mexicana. Ricardo, mil gracias de nueva cuenta. Quedó a la orden y la próxima vez les hablo de Bayán, que fue uno de los grandes escritores y recaudadores de información en época reciente. Pero eso lo dejamos como bibliografía para la próxima emisión, el próximo módulo. Hasta luego, chao. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente módulo de Academia Numismática. Nos vemos pronto, chao.